Kaixo egunon, ni Beñate de Zuma naiz eta hau Euskara Satorra podcast da. Ongi etorri podcast honetara. Zer modu zaude? Te recuerdo, como siempre, que estos audios pretenden acompañar estudiantes de euskera desde cero. Para ello nos aprovechamos del trabajo ya realizado en la web iru.eus, propiedad del Gobierno vasco. Y seguimos tanto el guión como los ejercicios allí propuestos. Es por ello por lo que te animo a darte de alta en el curso. Es gratuito y lo puedes seguir online. Te dejo el link en la descripción. Hoy seguimos con el nivel A1. Este nivel consta de 24 bloques. Y lo que podrás escuchar en este audio es la segunda parte del 13º bloque. En esta lección, y mediante la utilización de ciertas posposiciones, aprenderás a indicar la situación exacta de algo o alguien, y o a preguntar por ella. Y antes de empezar, comentarte que tanto el canal de YouTube Euskara Satorra como este podcast son iniciativas personales y no tienen respaldo de ningún tipo, solo el de los oyentes. Si quieres apoyar mi trabajo, ya sabes, lo puedes hacer desde la página de Patreon. Te lo agradecería un montón. Te dejo un link en la descripción. Bueno, ¿qué? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Vaguas. Bueno, vamos a empezar formando preguntas para las siguientes oraciones. Te pongo un ejemplo. Banketxea zure etxe ondoan dago. Banketxea, esto es el banco, zure etxe ondoan, al lado de tu casa. Etxe ondoan, al lado de la casa. Zure etxe ondoan, al lado de tu casa. Dago, está. Entonces la pregunta sería, ¿al lado de qué está el banco? Eso en euskera sería, zeren ondoan dago banketxea? Banketxea, zure etxe ondoan dago. ¿Se pilla la dinámica? Empezamos. La respuesta sería, txakurrak mahai azpian daude. Txakurrak, los perros, mahai azpian, debajo de la mesa. ¿Te acuerdas? Mahai, mesa, azpian, debajo, daude, están. Así que la pregunta sería, ¿debajo de qué están los perros? ¿Cómo se pregunta eso en euskera? Venga, 5 segundos. Zeren azpian daude txakurrak? Zeren, ¿de qué azpian, debajo, daude, están txakurrak, los perros? ¿De qué debajo están los perros? Zeren azpian daude txakurrak. Ya sé que en castellano esto no tiene sentido, pero bueno, es así nos queda, ¿vale? Seguimos. Ospitalea autobus geltoki atzean dago. Repito. Ospitalea, el hospital, autobus geltoki, la parada del autobús, atzean dago, detrás está. Así que el hospital está detrás de la parada del autobús. Entonces la pregunta sería, ¿detrás de qué está el hospital? Repito, ¿detrás de qué está el hospital? Bost segundu euskaraz esateko. Zeren atzean dago ospitalea? Zeren atzean dago ospitalea? Recuerda que no es noren, de quién, sino zeren, de qué. Atzean, detrás, dago, está, ospitalea, el hospital. Zeren atzean dago ospitalea. Hurrengoa, hirugarrena. Nire eskumuturrekoa kaxa horren barruan dago. Nire eskumuturrekoa kaxa horren barruan dago. A ver, si estás un poco perdido o perdida, vamos a intentar entender todo esto. Nire, mío. Eskumuturrekoa. Esku tiene algo que ver con la mano, ¿no? Eskumutur. ¿Qué es eskumutur? Quiere decir muñeca. Nire eskumuturrekoa. Tiene algo que ver con la muñeca.
Eskumuturrekoak quiere decir pulsera o muñequera. Bien, hasta ahí todo entendido. Nire eskumuturrekoa. Así que en mi pulsera. Kaxa, porque kaxa es caja. Horren barruan. Barruan, ¿qué quiere decir? Dentro. Entonces, kaxa horren barruan, dentro de esa caja. Kaxa honen barruan sería dentro de esta caja. Pero kaxa horren barruan, dentro de esa caja. Dago, está. Así que mi pulsera está dentro de esa caja. Nire eskumuturrekoa kaxa horren barruan dago. Entonces la pregunta ¿cuál sería? ¿Dentro de qué está tu pulsera? Repito, ¿dentro de qué está tu pulsera? ¿Vos segundo? Zeren barruan dago. ¿Dentro de qué? Zure eskumuturrekoa, tu pulsera. Zeren barruan dago zure eskumuturrekoa? Hurrengoa. Udaletxea banketxearen eta postetxearen artean dago. Ni barruan, ni kanpoan, azpian, nada. Artean. ¿Qué quiere decir artean? Entre, ¿no? Así que udaletxea, el ayuntamiento, banketxearen eta postetxearen artean dago. Banketxea es banco, postetxea es oficina de correos. Udaletxea, el ayuntamiento, está entre el banco y la oficina de correos. Así que la pregunta sería, ¿entre qué está el ayuntamiento? ¿Euskeraz? Zeren artean dago udaletxea? Si la pregunta fuese ¿dentro de qué está el ayuntamiento? Zeren barruan dago udaletxea. ¿Al lado de qué está el ayuntamiento? Zeren alboan dago udaletxea. Pero no, la pregunta es zeren artean dago udaletxea. ¿Entre qué está el ayuntamiento? Hurrengoa. Mikel auto barruan dago. Mikel auto barruan dago. Mikel está dentro del coche. Auto barruan, dentro. La pregunta es, ¿dentro de qué está Mikel? Hori euskaraz? Zeren barruan dago Mikel? Zeren barruan dago Mikel? ¿Dentro de qué está Mikel? Hurrengoa, seigarrena. Mutilak zuhaitz artean daude. Mutilak, los chicos, zuhaitz, árbol, artean daude. Zuhaitz artean, entre árboles. Así que mutilak zuhaitz artean daude, los chicos están entre árboles. ¿Cuál es la pregunta? ¿Entre qué están los chicos? ¿Euskaraz? Zeren artean daude mutilak? Zeren artean daude mutilak? Zazpigarrena. Amaia, zerbitzugune ondoan bizi da. Amaia, zerbitzugune ondoan bizi da. Si no has entendido la frase, vamos a escarbar un poquito. Amaia, pues Amaia. Zerbitzugune. Zerbitzu es servicio. ¿Y gune qué quiere decir gune? No quiere decir zona o área. O sea que zerbitzugune puede ser área de servicio. Ondoan es al lado. Bizi da, vive. Amaia zerbitzugune ondoan bizi da. Amaia vive al lado del área de servicios. ¿Cuál es la pregunta? ¿Al lado de qué vive Amaia? ¿Euskaraz? Zeren ondoan bizi da Amaia. Zeren ondoan bizi da Amaia. ¿Al lado de qué vive Amaia? Hurrengoa, 8. Aitonaren betaurrekoak sofa azpian daude. Aitonaren betaurrekoak sofa azpian daude. Aitona es abuelo. Betaurreko, gafa. O sea que betaurrekoak, gafas. Sofá,
azpian, debajo, daude. Aitonaren betaurrekoak sofá azpian daude. Las gafas del abuelo están debajo del sofá. La pregunta sería, ¿debajo de qué están las gafas del abuelo? Euskaraz? Zeren, inonoren, zeren azpian daude aitonaren betaurrekoak? Zeren azpian daude aitonaren betaurrekoak? Bederatzigarrena. Gu Mikelen azpian bizi gara. Gu, nosotros, Mikelen azpian, debajo de Mikel, bizi gara, vivimos. La pregunta sería noren o zeren. Sería noren. ¿Debajo de quién vivís vosotros? ¿Debajo de quién vivís vosotros? Vos segundo. Noren azpian bizi zarete zuek? Noren azpian bizi zarete zuek? 10. Txoriak kaiola horien barruan bizi dira. Txoriak, los pájaros, kaiola horien barruan, kaiola horien, no kaiola horren, barruan bizi dira. Kaiola horien barruan quiere decir dentro de esas jaulas, porque kaiola es jaula. Si fuese kaiola horren barruan, sería dentro de esa jaula, pero kaiola horien barruan, dentro de esas jaulas. Bizi dira, viven. Así que los pájaros viven dentro de esas jaulas. ¿Cuál es la pregunta? ¿Dentro de qué viven los pájaros? ¿Euskaraz? Zeren barruan bizi dira txoriak? Zeren barruan bizi dira txoriak? Bueno, seguimos. Responde a las siguientes preguntas utilizando las palabras entre paréntesis. Adibidez, por ejemplo. Zeren ondoan dago tren geltokia? Zeren ondoan dago tren geltokia? ¿Al lado de qué está la parada del tren? Y entre paréntesis tenemos autobús geltokia, la parada del autobús. Así que la parada del tren está al lado de la parada del autobús. Entonces, la respuesta sería tren geltokia, autobús geltoki ondoan dago. Tren geltokia, la parada del tren, autobús geltoki ondoan dago. Zeren artean dago ospitalea? ¿Entre qué está el hospital? Y entre paréntesis tenemos la palabra banketxeak, bancos. ¿Cómo sería esto? Ospitalea banketxeen artean dago. Ospitalea banketxeen artean dago. Ospitalea banketxeen artean dago. Hurrengoa. Zeren gainean daude nire betaurrekoak? Zeren gainean, ya vas pillándolo. Zeren gainean, encima de qué daude están nire betaurrekoak? Mis gafas. ¿Encima de qué están mis gafas? Y entre paréntesis tenemos aulkia, la silla. Así que me tienes que decir, tus gafas están encima de la mesa. Venga, vos segundo. Euskaraz esateko. Tus gafas están encima de la silla. Zure betaurrekoak aulki gainean daude. Zure betaurrekoak aulki gainean daude. ¿Se puede decir aulkiaren gainean? Perfectamente. También aulki gainean. Hurrengoa. Zeren ondoan dago banketxea? Zeren ondoan dago banketxea? ¿Al lado de qué está el banco? Y entre paréntesis tenemos gure etxeak, nuestras casas. Así que el banco está al lado de nuestras casas. ¿Cómo se diría eso en euskera? Vos segundo. Banketxea gure etxeen ondoan dago.
banketxea gure etxeen ondoan dago. Y no podría ser banketxea gure etxearen ondoan dago. En ese caso sería que está al lado de nuestra casa, pero hemos dicho que es gure etxeak, plural. Así que está al lado de nuestras casas. Banketxea gure etxeen ondoan dago. Laugarrena. Zeren azpian dago zure katua? Zeren azpian dago zure katua? ¿Debajo de qué está tu gato? Y entre paréntesis tenemos sofá au, este sofá. Así que me tienes que decir que mi gato está debajo de este sofá. Venga, 5 segundos. Nire katua sofá honen azpian dago. Nire katua sofá honen, no sofá hau. Sofá honen azpian dago. Hurrengoa. Zeren artean daude zure lagunak? Zeren artean daude zure lagunak? ¿Entre qué están tus amigos? Entre paréntesis, zuhaitz, árbol. Vos segundo, mis amigos están entre árboles. Nire lagunak zuhaitz artean daude. Nire lagunak zuhaitz artean daude. Hurrengoa. Zeren ondoan dago hondartza? Zeren ondoan dago hondartza? ¿Al lado de qué está la playa? Entre paréntesis, portúa, puerto. Así que la playa está al lado del puerto. ¿Cómo se diría eso en euskera? Vos segundo. Hondartza portu ondoan dago. Hondartza portu ondoan dago. Hurrengoa. Zeren barruan daude txoriak? Zeren barruan daude txoriak? ¿Dentro de qué están los pájaros? Y tenemos, la respuesta es kaiolak, jaulas. ¿Cómo sería? Los pájaros están dentro de las jaulas. Euskaraz, vos segundo. Txoriak kaiolen barruan daude. No txoriak kaiolaren barruan. Dentro de una jaula no, dentro de varias jaulas. Txoriak kaiolen barruan daude. 8. Zeren gainean daude Mikelen kaxak? Toma ya. Zeren gainean daude Mikelen kaxak? Zeren gainean, encima de qué? Daude, están Mikelen kaxak. Las cajas de Mikel, ¿encima de qué están? Entre paréntesis, maiak. Así que las cajas de Mikel están encima de las mesas. Me tienes que decir en 5 segundos que las cajas de Mikel están encima de las mesas. Pensa tú, vos segundo. Mikelen kaxak mahaien gainean daude. Mikelen kaxak mahaien gainean daude. Las cajas de Mikel están encima de las mesas. No mahaiaren gainean, sino mahaien gainean. 9. Zeren azpian dago eskumuturrekoa? Zeren azpian, debajo de qué dago esta eskumuturrekoa? La pulsera. Entre paréntesis, aulkiura, aquella silla. Así que me tienes que decir en 5 segundos que la pulsera está debajo de aquella silla. Repito, la pulsera eskumuturrekoa está debajo de aquella silla. Vos segundo. Eskumuturrekoa aulki haren azpian dago. Son 2 palabras, Aulki
haren azpian dago. No aulki ura azpian dago, sino aulki haren azpian dago. Eta amaitzeko, 10. Zeren barruan dago idoia? ¿Dentro de qué está idoia? Zeren barruan dago idoia? Autoa. Así que me tienes que decir en 5 segundos que idoia está dentro del coche. Euskaraz. Idoia auto barruan dago. Idoia auto barruan dago. Bueno, pues nada más por hoy. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete al canal. Y si quieres apoyar el canal, que te lo agradecería un montón, te dejo un link en la descripción. Agur. Egunatean dago haize hotza dakar, ez da izango beste goizerik. Egunatean dago haize hotza dakar, ez da izango beste goizerik. Trompatxe